Ahí está. Así que la actividad de repaso va a estar accesible hasta el 14, después del horario de la práctica, así pueden seguir intentando resolverla. En la actividad esa de repaso, para los que no la hicieron, es un enunciado de un problema, tiene varias opciones y pueden elegir en esa, dice elija las opciones correctas, ¿sí? Con lo cual puede que haya una o más opciones que sean correctas. Ustedes traten de resolverlo al ejercicio, el enunciado, y ahí van a encontrar cuáles de los códigos que tienen ahí están bien y cuáles no. En el parcial va a ser con el mismo sistema, pero va a haber 4 ejercicios. De forma secuencial van a ser los ejercicios, o sea, primero se resuelve el primer ejercicio, una vez que resolvieron eso, pasan al segundo, y así hasta el cuarto, y no pueden volver atrás, y es un único intento. Entonces, tienen que hacerlo correctamente, digamos, no pongan cualquier cosa para poder pasar al segundo y ver la opción, porque no van a poder después volver a corregir el anterior, ¿sí? Eso igual nosotros después les subimos un archivo donde todas estas cuestiones que yo les estoy diciendo ahora está todo explicado en texto. Pero bueno, la idea del repaso, más allá de que lo hagan y practiquen el tema, es que también practiquen y se pongan cancheros con qué se van a encontrar el día del parcial. Y bueno, y este tema de hoy, que es el último de lo que es algoritmos, arreglos y matrices, ¿les dio Alejandro los 2 temas? ¿Llegó con matrices también? Sí. Bien. Sí. Así que bueno, ahora hacer ejercicios de esos. ¿Qué ejercicio quieren que hagamos? ¿Les hizo alguno Alejandro de ejemplo en la teoría? Más allá de lo que estaban en el PowerPoint, no. O sea, no hizo uno por su cuenta, por si así. Está bien, más allá de los ejemplos que estaban en las diapositivas que fue mostrando. ¿Y miraron los videos que están subidos en Moodle? Yo, según vi, era uno solo, ¿o no? O por ahí había más, y no me di cuenta. Había 3 ejercicios del tema. El Ah, ejercicio no, claro. 47... Los ejercicios no lo veo, yo solo la teoría, digo. La teoría sí la vi. Ah, bien. Ejercicios resueltos en videos, está el 50 en realidad primero, después está el 47 y después el 59. A ver, estoy buscando el práctico para ver cuáles tenemos. El 47 creo que es el primer ejercicio y ya pueden llegar hasta el final de la parte 2, que es hasta el ejercicio 67. Vamos a empezar por uno sencillo. El 50 es uno de los ejercicios dentro de todo bastante sencillo. ¿Te animás, Fabio, a hacer uno No así tiene nada de genérico de sencillo. carga de un vector? ¿Te animás? Le digo yo, obvio que se anima. Uno fuera del Fuera del práctico. práctico. Carga de un vector, ejercicio modelo, para así después con esa carga que haces, hacemos el ejercicio 48, que es el de buscar el mínimo y el máximo e intercambiarlos. Bueno.
¿Les parece, chicos? Empezamos por eso, que es algo que es bastante común que después en las evaluaciones aparezca. Sí, sí. Bueno, ahí ven pantalla. Sí. Bueno, acá hago un dibujito antes, ¿sí? Una mini explicación. Hasta ahora nosotros habíamos visto variables que llamamos simples, ¿sí? Si decimos que A es un entero, ¿sí? O numérico, ¿sí? Permite guardar un solo número. No importa la cantidad de cifras, va a poder guardar el 15 o el 1.500.001, ¿sí? Pero nos referimos a que siempre guarda un número, ¿sí? No importa su tamaño, sino es que guarda un número, ¿sí? Lo mismo para las variables lógicas, ¿sí? Que puede guardar sí o no, pero uno de los dos valores, ¿bien? Acá donde digo entero puede ser decimal, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Podría guardar 15,56 o 1.500.001 con 89, ¿sí? Pero siempre un solo número. Cuando necesitamos guardar como varios de esos datos, varios números, varios caracteres, pero bueno, veámoslo con números para no confundir, ¿sí? Porque están las variables de tipo cadena que si no se pueden llegar a confundir. Pensémoslo con números, que es lo más ejemplificador. Si nosotros tenemos que tomar, por ejemplo, vamos a hacer ahora que yo, cargar 50 números por teclado, ¿sí? Y guardarlos para después ver cuál es el mayor y el menor, ¿sí? Pero necesito hacerlo eso en dos pasos. O sea, primero tomar los 50 números y no podemos resolver el máximo y el mínimo en ese momento, sino que tengo que dejarlos guardados para después poder recorrer esa lista de números y ver cuál es el máximo y el mínimo. Si nosotros no tuviéramos vectores, estaríamos forzados a crear 50 variables. Imagínense ese programa lo que sería, algo muy engorroso. Y si en vez de 50 fueran 500, ya ahí se va todo al diablo directamente, sería inmanejable. ¿Bien? Por eso existen los vectores. Donde, por ejemplo, decimos que una variable b es entera, ¿sí? Pero en algún momento le decimos, mira, en vez de guardar un entero, vas a poder guardar 50. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que se definen igual que las variables comunes, pero en algún momento vamos a decir que se dimensionan. Ese que Falta vieron una ahí. N. Dimensión, ahí está. Van a ver que aparece esta instrucción donde decimos que B va a permitir guardar 50 valores. ¿Bien? Y así como puse 50, puedo poner 500. ¿Sí? Y a partir de eso, con una sola variable que se llama B, que va a ser distinta a la A, que va a poder guardar un solo número, ¿sí? Yo voy a poder guardar 500, 50, 70, 5000, lo que fueren, y el programa va a ser mucho más legible, ¿sí? Más manejable. ¿Está? Bueno, hecha esa introducción, vamos, ¿sí? Dejo esas anotaciones, después las borramos, ¿sí? Bueno, dijimos proceso, modelo. Bien. Dijimos que vamos a cargar un vector de 50 elementos, o después lo achicamos a 15, vamos a hacer el modelo como si fueran 50 valores, ¿sí? Y sí o sí 50 valores. Bien, para arrancar con un ejemplo simple.
dijimos que las variables se definen, ¿sí? Igual que como hacemos hasta ahora, ¿sí? Le pongo ARR de arreglo, o de vector, ¿sí? Vamos a poner B de vector, así les suena más. Bueno. Y vamos a guardar enteros. Hasta ahí todo igual. ¿Bien? Ahora, si dijimos que vamos a poder registrar 50 elementos, ¿sí? Voy a tener que hacer esto. Aclararle que a la variable b corta le cree espacio para poder guardar 50 números. ¿Sí? Entonces, a partir de esta nueva instrucción que se llama dimensión y que viene de dimensionar, le decimos dimensionar espacio para poder guardar 50 números. Y no importa sus valores, va a poder guardar números chiquitos o números muy grandes. ¿Bien? En realidad hasta lo que permitan los enteros acá en PCInt, ¿sí? Siempre tiene un límite, no es que puedo guardar cualquier número. Eso ya lo vimos el otro día que se nos iba de rango un número. Bien, acá pasaría exactamente lo mismo. Bien, entonces creamos la variable, dimensionamos para 50 valores. ¿Y ahora cómo podríamos hacer? Podría yo poner 50 escribir y 50 leer. ¿Sí? O podrías poner carga o no. ¿Y qué sería eso? A ver. Y colocarías carga y agregarías la variable b. Entonces ahí te va a cargar los valores que están dentro de esos 50. ¿O no? A ver, yo pongo carga. Carga y muestra. Está bien, pero ¿qué es carga? No es una instrucción reconocida, ¿sí? Claro. ¿Vos qué lo estás pensando como un subproceso? No, claro. Sí. Lo que pasa es que lo han visto recién en la teoría y lo han visto así, como un subproceso. Ah, bueno. Ahora, el carga por sí solo no existe. No es que hay un proceso que se llama carga, claro, que es parte del PCInt que me sirve para cargar un arreglo. No, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Bueno, si quieren después vamos a llegar. ¿Sí? Ahora yo lo que quiero que entiendan es cómo se cargan los vectores, más allá de que lo hacemos en el principal o en el subproceso. ¿Sí? Después vamos llegando a eso que ustedes quieren. Pero está bien lo que dijiste, habría un subproceso de carga que llenaría ese vector con los 50 valores y después tendría sentido que haya un proceso mostrar, que también habría que hacerlo, ¿sí? Donde mostraríamos los valores cargados. ¿Bien? Bueno. Borro eso un momento, después vamos a volver sobre eso. Pero la forma muy rudimentaria de hacer esto, ¿sí? Vamos a suponer, yo pongo escribir, como hacemos siempre, ingrese 50 valores. ¿Está? Y ahora yo podría decir, leer B en la primera posición, leer B en la segunda posición y poner 50 leer. ¿Sí? Bueno, pónganle que 50 podría ser manejable, 500 sería imposible. ¿Está? Con lo cual hay que buscarle la forma por otro lado. ¿Bien? Ahora, cuando estamos trabajando con arreglos, no se puede poner leer B, porque la B es una variable que tiene 50 lugares adentro. ¿Sí? Ya dejó de ser una variable simple a partir de que le creamos la dimensión. ¿Bien? Entonces, toda variable de tipo vector, cada vez que la utilicemos, ¿sí? Y hagamos referencia a uno de esos lugares, le tenemos que poner el número o el subíndice que le decimos nosotros es en qué posición estamos trabajando en ese momento de las 50 posiciones disponibles. ¿Bien? Entonces yo en realidad tendría que escribirlo de esta forma. Digo, estoy leyendo por teclado un número y quiero que su destino sea el vector en la posición 1 y así sucesivamente. ¿Está?
4, 5, etcétera, etcétera. ¿Ah? Hasta que en algún momento, si lo hiciéramos así, yo leería la posición 50. Bien, esa sería una forma de hacerlo. ¿Tá? Ahora recuerden que siempre que utilizamos un vector y hagamos referencia a una posición, tenemos que escribir el subíndice. Y el subíndice, en este caso, si el vector tiene 50, va a ir de 1 a 50. Si yo quiero leer la posición 55, me va a dar error. Porque no existe. Tiene un tamaño máximo de 50. Por ende, las posiciones son de 1 a 50. ¿Bien? Puede pasar en algún PCIN que las posiciones vayan de 0 a 49, ¿sí? Que son también 50. Eso es una cuestión de configuración y después lo revisamos, ¿sí? Ni siquiera yo me acuerdo qué tengo instalado acá. Pero la idea es que, configurado bien, que los subíndices arranquen de 1 porque es una forma más natural. Siempre vamos de 1 hasta la dimensión que le dimos, ¿sí? Y es más fácil de leerlo y entenderlo. Bien. Fíjate si querés, Fabio, ya que hiciste en el menú configuración, en opciones del lenguaje. Acá, ¿no? Opciones del lenguaje. Sí. Y acá está. Ahí en personalizado, personalizar abajo. Ahí, y ahí hay que buscar esa que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Fíjate, es la 2, 4, 6, la séptima. Séptima. Esa, Acá. ahí. Esa, Bien. ¿ves? Fabio la tiene tildada, iría de 0 a 49. Entonces, lo voy a destildar. Tienen que hacer lo mismo ustedes, ya para que no tenga base 0, sino que tenga base 1, vendría a ser. ¿Bien? Si lo cargaron con los parámetros de FIO Unicen, debería estar destildada esa opción, pero por las dudas, revísenlo, así se quedan tranquilos y saben, porque después les da error y no saben por qué es el error y muchas veces es por eso. Bien, perfecto. Y ahora... mirante. Mira, te pide ahora punto y coma. A ver si está la opción que vos decís, FIO. Pone ahí, buscalo. También lo podías encontrar como flexible. Yo tengo el flexible y lo tengo destildado. ¿Acá? Sí. Ahí está, ahí. Bueno, ahí vamos. Ahí está. Bien. Entonces, hasta acá vamos, ¿sí? Tenemos un vector de 50. Cada vez que hacemos referencia a una de sus posiciones, tenemos que aclarar siempre a cuál, ¿sí? Y así, de esta forma, escribiendo 50 líneas, podríamos leer 50 números. Ahora, hasta 50 es manejable. Si fueran 500 es imposible, no tiene sentido, nadie lo va a hacer. ¿Bien? Ahora, esto que yo puse acá fueron constantes, o sea, son números fijos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros dentro de los paréntesis podemos usar variables. ¿Bien? Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Usar estructura para. Exactamente. Y si nosotros con un para hacemos que una variable auxiliar tome valores desde 1 hasta 50, adentro hacemos referencia a esa variable que va a tomar esos 50 valores y escribiendo una sola vez el leer nos va a servir. ¿Bien? Ahí vamos llegando. Yo voy a crear otra variable, le pongo X o Y, le llaman como quieran, ¿sí? Es la variable auxiliar del para, que no se va a dimensionar porque esa sí es una variable simple que va a tomar un solo valor. Y la vamos a hacer dar 50 vueltas, con lo que vamos a lograr que tome los valores de 1 a 50. Bien.
Entonces dijimos, esto se va. Y acá, ¿qué ponemos? La X. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a dar 50 vueltas. En la primera vuelta la X vale 1, como ustedes bien saben, ya el para es conocido, ¿sí? Entonces, lo que lea por teclado va a ir a parar a la variable B en la posición 1, porque X vale 1 en ese momento. En la segunda vuelta el X pasó a valer 2, y lo que lee por teclado va a ir a parar a B en la posición 2, porque X vale 2. Y así sucesivamente hasta que X valga 50, lo que lea por teclado va a ir a parar a la posición 50 y terminó. ¿Bien? Vamos a borrar todo esto. Hace ya que está es el mostrar ahí mismo en ese principal, sí, con menos elementos que 50. Y... Bien, en vez de hacerlo de 50 elementos, chicos, lo vamos a hacer de 10, para que sea más cortita la prueba, ¿sí? Entonces, fíjense, yo hubiera puesto 50 líneas leer, tendría que ir y borrar 40 líneas en este momento. Como lo hicimos así, ¿sí? Es fácil, 10. porque yo, perdón, 10, ¿sí? Corrijo la dimensión, corrijo el para y todo solucionado, ¿sí? Incluso acá podríamos hacer así. Perdón, no lo tengo guardado el 10 en ninguna variable, así que cambio el cartel. Si lo tuviera guardado en una variable, tranquilamente se podría hacer. Lo que no les expliqué acá, cuando usamos la dimensión, no es necesario poner un número, también podemos usar una variable. Van a ver que hay algún ejercicio que se le pide al usuario que diga cuántos valores quiere ingresar, entonces ustedes van a hacer el leer de esa variable y después van a dimensionar con el valor de esa variable. ¿Sí? Bien. Esto sería para leer. Ahora, si nosotros probamos esto, vamos a ingresar 10 valores por teclado y no vamos a saber si los ingresó correctamente o no. Con lo cual, abajo de esto, vamos a hacer un mostrar. ¿Bien? Vamos a utilizar la misma variable X, que arranque otra vez desde 1 hasta 10, y en vez de leer desde teclado y guardar en el vector, vamos a escribir en pantalla, ¿sí? Y vamos a usar el sin saltar, y le ponemos un espacio atrás. ¿Bien? Así usamos eso que aprendimos el otro día al final de la clase. ¿Se entendió hasta Perdón, ahí? una pregunta. ¿Por qué no lo podés poner en el primer para? Lo podrías separar poner, la los vas carga leyendo de... y los vas mostrando, pero te los va a ir pidiendo, te los va a mezclar, o sea, te va a mezclar lo que el usuario ingresa y después te va a mostrar lo que guardó en el vector. La idea es ver que carga todo el vector y que después los tiene almacenados y los puede mostrar a los 10 elementos en este caso. La idea es siempre separar la carga, chicos, de lo que es el laburo que haya que hacer con ese vector, que acá no estamos haciendo nada, pues estamos solo cargando, ¿sí? Pero siempre es como que se dividen en tres zonas, ¿no? La parte de la carga, la parte de la resolución y la parte de la mostración de resultados, ¿sí? Esto es muy simple, pero en realidad esto después iría a un proceso de carga, como dijimos, y esto iría a un proceso mostrar. Bien, por ende está bueno ya dejarlo separado y pensarlo de esta forma, ¿sí? Aparte de esta forma podemos ver que por un lado se cargan 10 valores y se están guardando y que después en cualquier momento puedo arrancar de cero de la primera posición del vector y mostrarlo. ¿Bien? Bueno, vamos con el paso a paso. Bien, ahí está esperando que yo ingrese el primer valor. Fíjense los valores que va a ingresar Fabio.
¿sí? No tiene nada que ver con el índice que va entre 1 y 10. Los valores pueden ser cualquier valor. Ahí uno le quedó vacío, ves ahí un 89, ¿sí? Que la dimensión del vector sea de 10 no quiere decir que solo puedo poner números del 1 al 10. El contenido del vector puede ser cualquier número entero. Solo nos dice que tiene que haber 10 números, no qué tipo de números, ¿no? Claro, son 10 Exactamente. números. No importa qué Ese que pongo números. números chiquitos y números grandes puse. Bueno, creo que ahí debemos estar ya llegando. Ahí ¿sí? está. Sí, ahí los va a mostrar. Bueno, vamos a mostrar ese que me quedó. En realidad apreté Sí, el no número y el importa. enter antes de que llegara. Muestra un 0, fíjense. Muestra un 0, exactamente. Y fíjense que muestra en el mismo orden que yo los ingresé. Porque yo ingresé de la posición 1 a la 10 y mostré de la posición 1 a la 10. Si hubiera mostrado en un orden distinto a los que yo ingresé, algo tenemos mal. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, sí. Más o Sí. menos. Sí, está claro, está claro. Bien. Imagínense ahora si lo queremos mostrar al revés. Lo cargamos en un orden y lo queremos mostrar al revés. ¿Qué se Hay les un ocurre? ejercicio que trata de eso. 48. No lo vamos a De hacer, pero 10 a ver hasta 1, ¿Cómo? ¿no tendrías que 10 cambiar a ahí 1. en el segundo para? Sí, Claro, algo ¿cómo tengo que cambiar en el sería? segundo par. De 10 ¿Qué a se 1, les ¿no ocurre? sería? Que X vaya de 10 a 1. Tal cual. Exactamente, ¿sí? Quiero mostrar primero la posición 10, después la 9, la 8, hasta la 1, ¿sí? Entonces que la X vaya tomando los valores en orden inverso, ¿sí? Entonces va a quedar mostrado en orden inverso a como lo ingresé, ¿sí? Acuérdense que eso se pone de 10 hasta 1, con paso menos 1, se aclara, porque si no el por defecto es 1, y ahí termina. ¿Bien? No sé, Andrea, si querés que haga su proceso, me parece que no, para no hacerles tan largo, hacemos uno, el de cargar. No, si querés, ya tratamos de pensar por ahí ya con uno de los ejercicios, que era el... Pero no sé si querés hacerlo vos o querés que lo haga yo. El de buscar más... Bueno, no, me refería si le dábamos un ratito para que lo Para maduren que o ellos no. lo piensen, ¿Bien? Y después llevamos este ejemplo a eso. dale, dale. Hacemos una cosa, deja de compartir si querés. ¿Eh? La idea, chicos, sería que ustedes traten de resolver el ejercicio 48 era, ¿no es cierto? El que dice, realice diagrama de flujo para intercambiar el mayor elemento de un vector de enteros con el de la primera posición y el menor con el de la última posición del mismo. Yo, a ver si puedo mostrarles... ¿Podríamos darle un valor al vector? Vendría a ser una dimensión. Ponele, tenemos de 1 a 50. Sí, Podríamos darle el del 1 a 50 y nosotros en una parte tomamos del 0 a 50 y lo mostramos, perdón la redundancia, del 0 a 50 y después lo mostramos como de 50 a 0. Vendría a ser. no te entendí. Nosotros cargamos los valores del 1 al 50, Sí, pero después los tenemos que mostrar del 50 al 1. sí, eso fue lo que hizo Fabio recién. Y en el proceso lo tendríamos que hacer así, ¿o no? ¿Así es como se hace el 48? No, el 48 es lo que dice, espera que lo vuelvo a leer, espera que comparto la pantalla y les muestro el enunciado para que así lo ven todos.
El 48 es este, que dice, dice diagrama de flujo. Ahora lo vamos a ver de paso en diagrama de flujo. Para intercambiar el mayor elemento de un vector de enteros con el de la primera posición y el menor con el de la última posición. Fíjate, a ver, yo estaba O sea que hay que armándole, intercambiar solo esos dos valores. yo estaba acá intentando, para que lo vieran, a ver si puedo, ahí están viendo un Excel. Sí, sí. Yo iba a cargar los elementos, Sí. los mismos elementos que había cargado Fabio. Era el 2, no me acuerdo qué elementos pusiste, pero bueno, no importa, vamos a poner cualquier No, poné número. cualquiera, Andrea, ya ni me lo acuerdo. Sí, tal cual. Claro. Es más, voy a poner 5, 34, el 2, el 56, el 4, el 7, qué sé yo, 23. Lo hago con 10 elementos para que no sea tan complicado. El 3 y el 8, no, vamos a poner 8. Y ahí el 89 y acá vamos a poner un 6. ¿Sí? Y el problema que decía, intercambiar el mayor elemento, vuelvo a leerlo, intercambiar el mayor elemento del vector con el de la primera posición y el menor con el de la última posición. Entonces, si yo tengo este vector, ¿cuál de los elementos es el mayor? El 89 iría donde está el 5 y el 2 iría donde está el 6. Esto que estoy escribiendo ahí son las posiciones. El menor es este, ¿no? El menor de los elementos del vector es el 2. Ese 2 lo tengo que intercambiar con el 5. El 2 tiene que quedar acá y acá tiene que quedar el 5. ¿No era el menor con el último, profe? Sí, al revés. El menor con el último y el mayor con el primero. El mayor con el de la primera posición, sí, es cierto. Perdón. El mayor, entonces borro esto. El mayor, ¿cuál es el mayor? El 89. Acá el 89. Y acá tendría que quedar el 5. Y el menor, que sí es el 2, con este. Acá tiene que quedar un 2 y acá tiene que quedar un 6. ¿Sí? En realidad acá tiene que quedar un 2, acá un 5, acá un 6 y acá un 89. Eso es lo que tendría que lograr. ¿Sí? Profe, yo hago una pregunta. ¿Qué dimensión le tendría que dar en este ejercicio al vector? No especifica el enunciado, así que en esos casos que no diga exactamente cuántos elementos, uno elegido por el usuario. Esto que les decía Fabio, leen la dimensión del vector, la leen en una variable, le piden al usuario cuántos elementos quiere ingresar, lo leen en una variable y esa va a ser la dimensión del vector. ¿Se entiende eso? O lo ponen ellos, Andrea. O lo ponen tal cual, o lo ponen ustedes, no importa. No dice Puse nada yo el el ejemplo. enunciado, no dice nada. ¿Se entiende eso? Yo en este caso elegí 10. Ok. Bien. ¿Se animan a Sí, sí. hacerlo? Dale. Bien. Esperen que dejo de compartir. Pongo pausa en la grabación y en 10 minutos tratamos de resolverlo entre todos. A ver ahí. ¿Ahí les aparece? Ahora sí. Ahora lo veo acá abajo también. Bien. Entonces, hago el resumen de cómo llegamos hasta ahí para la grabación. Cargamos el vector. Una vez que tenemos el vector cargado, decimos que el valor máximo es lo que tengo en el vector en el lugar 1, que era
originalmente un 2, y que la posición, un 5, y que la posición de ese máximo es la posición 1. Y lo mismo con el mínimo. Decimos que el mínimo también está en el vector en la posición 1, que es el 5, y la posición de ese mínimo también es 1. ¿Sí? Por ahora, esto era tanto el máximo como el mínimo. Y a partir de ahí empezábamos a hacer el recorrido desde la posición 2 hasta la dimensión que tenía el vector. ¿Y qué hacíamos? Comparábamos. Si el vector en la posición 2 es mayor que el máximo, sí, es mayor que el máximo. Entonces ahora ese es el máximo y la posición en la que está ese máximo es la posición 2. ¿Sí? Pasaba a la posición 3 y ahora decía, el vector... Ahí estaría utilizando Sí, una estructura repetitiva un para que va de o un 2, mientras. Ah, cualquiera de las dos. En el caso de lo que nos mostró Genaro recién, usaba un para. Si digo no, porque no lo veía el ejercicio. Como tenemos que el que estaba haciendo recorrer Genaro. todos los elementos, nos conviene usar un para. Recuerden que si usamos el while, el mientras, también lo podemos hacer, pero vamos a tener que ir incrementando la variable, ¿sí? El x, ese que usamos como índice, lo vamos a tener que ir incrementando manualmente. El para lo hace solo, ¿sí? Es la ventaja que tiene cuando sabemos que vamos a recorrer todos los elementos. Bien, entonces estábamos en que el x valía 3, en la posición 3 del vector. Y volvemos a preguntar, ¿el elemento que está en la posición 3 es mayor que el máximo? El máximo lo teníamos en 34. ¿El 2 es mayor que el máximo? No. Entonces No. entraba en el si no, que lo que preguntaba era si el mínimo, si el vector en la posición 3 era menor que el mínimo. Y el mínimo lo tenemos en 5. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? 2 es menor que 5. Cambia y sería 2. El mínimo sería 2. Y la posición de este mínimo es 3. ¿Sí? Y ahora va a pasar a mirar en el vector en la posición 4. Y va a decir, el vector en la posición 4, el número que está ahí, ¿es mayor que el máximo? Sí, ¿no es cierto? El 16 es mayor que 34. Entonces, máximo ahora pasa a valer 56. ¿Y la posición del máximo? 4. ¿Sí? Pasa a mirar la siguiente posición, que es el vector en la posición 5. ¿Ese valor es mayor que lo que tengo como máximo? No. No. Vaya al mínimo. Va a ir a mirar el mínimo. ¿Ese valor es menor que el mínimo? No. Entonces no hace nada. Y pasa a mirar el vector en la posición 6. Lo que está en el vector en la posición 6, ¿es mayor que el máximo? No. ¿Es menor que el mínimo? No. No hace nada. Y pasa a mirar el vector en la posición 7. Otra vez, no es ni mayor que el máximo ni menor que el mínimo. Mira el vector en la posición 8. No es mayor que el máximo ni menor que el mínimo. Pasa a mirar el vector en la posición 9. ¿Es mayor que el máximo? Sí. Entonces, el máximo ahora es 89. Y la posición es 9. Mira el vector en la posición 10 y el 6
no es ni mayor que el máximo, ni menor que el mínimo. ¿Sí? Y ahí termina ese para. ¿Qué pasó? En la variable max tengo el valor de 89. ¿Sí? Y en la variable, uy, me quedé sin mouse. Y en la variable Pmax tengo el valor de la posición en la que se encuentra ese valor máximo. Con lo cual, ahí puedo decir, estoy cambiándole la pila al mouse. Entonces, ahí lo que puedo hacer es, ¿qué cosa? Hacer el intercambio, ¿sí? Sí. ¿Lo llegan a ver a eso? Ahora sí. Denme un segundo, que quiero hacerlo rápido y obvio que sale más lento. Ahí está. Como yo tengo en qué posición estoy y cuál es el valor, ahora podría intercambiar. ¿Era el máximo, lo llevaba acá adelante? El máximo lo tenía que poner en la primera posición, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora puedo decir, ¿cómo hago para hacer el intercambio? Como yo tengo estos dos valores, Con otra variable. puedo decir, a ver, lo escribo acá, que el vector en el lugar de la posición del máximo va a tomar el valor de que... No sé si soy yo solo o no me aparece nada. No, yo pensaba lo mismo, pero no sé. ¿Desde Pensé que no cuándo estaba no escribiendo nada, ven? no se ve el mouse ni nada. ¿No? ¿Y no Desde ven que ni estabas lo que cambiando estoy las pilas. escribiendo? Esperen que dejo de compartir. Eso. Y ahí vuelvo a compartir. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahora Sí, sí. sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces, el vector en la posición del máximo, que sería acá. ¿Qué tendría que guardar en ese lugar? El 5, porque es el que está primero. El 5. 5 ¿Qué es lo que está donde? En en B1. la 1. En B, en el lugar 1. ¿Sí? Y en B, en el vector, en el lugar 1, ¿qué tengo que guardar? El valor de B9. B9. A ver, yo cuando ejecute esta instrucción, lo voy a agrandar ahí un cachitín. Cuando ejecute esta instrucción, ¿qué va a haber pasado en el vector? B en Pmax. ¿Qué es B en Pmax? Es esto. A ese lugar, ¿qué le estoy asignando? Lo que tengo en B1. Entonces, ¿ahí qué va a haber pasado? ¿Se Voy a cambia? poner un 5. ¿Sí? Y ahora, B en el lugar 1, ¿qué tengo que poner? Lo que tengo guardado, ¿dónde? En el lugar 9. MP Max. En El 89. Belén creo que lo dijo. BP Max. En B en Pmax tengo un 5 ahora. Ah, claro. ¿Dónde serían Max? Es verdad. En Max. ¿Sí? Con estas dos instrucciones yo logré hacer el intercambio. B en Pmax me copio de B1 que tiene el 5 y en B1 me copio de lo que tenía guardado en Max, que es donde tengo el 89. ¿Sí? Sí, sí. Ahí quedó el 5 y acá quedó el 89. Vamos a darle otro color. Ahí está. Y lo mismo tendría que hacer para cambiar el mínimo.
Díganme ustedes cómo serían las instrucciones. ¿B en dónde? En P mínimo. Va a tomar Se el valor guardarían de qué. en B3. B3. ¿Cómo? B3. De B3 se guardaría. De B3. B en Pmin sería esto. Esto que tengo acá, ¿qué valor tiene que tomar? El del 10, el 6 sería. El del 10, ¿sí? El de B10 o de la dimensión que yo haya definido, el último lugar. Y B en el lugar 10 o en el lugar de la dimensión que yo tenga, va a tomar el valor que tengo guardado ¿dónde? En el mínimo. Mínimo. En min. Entonces, con estas dos instrucciones, yo lo que voy a lograr es que B en Pmin, que sería esto, B en el lugar 3, Pmin tiene un 3, entonces esto se copia de lo que tengo guardado en el último lugar. Ahí va un 6. Y B en el último lugar, en el lugar 10, se copia de lo que tengo en la variable min, que es un 2. ¿Sí? Y ahí sí intercambié, vamos a ponerle los colores, el mínimo con el de la última posición. ¿Sí? Ahora eso lo tienen que escribir en código. ¿Cómo lo Es más hacemos? fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, para mí capaz que me resulta al revés. ¿Lo completás vos, Fabio, que tenés... A ver, espera que dejo de compartir. Que tenías ya el Sí. código de la carga y de mostrar. Yo tengo una duda. Bueno, hacemos todo el ejercicio entonces. En el que yo hice, que ya lo había hecho antes, o sea, antes, ahora en el momento, pero lo hice diferente a vos sin tanta variable por ahí. El Sí. tema es que cuando me intercambia la posición, no me lo intercambia justo con el número. O sea, cuando, por ejemplo, toca el mayor y ponerle mayor lo puse en la posición 7, el que estaba primero no lo intercambió a la posición 7, sino que lo puso en la segunda. Y según mi cos, no entiendo cómo A debería ver, dar. mostranos el código. Bueno, Antes de que Fabio complete la idea. este sería el código. Vas leyendo porque vas corriendo los valores. A ver qué es lo que hace. Ingresás, lees un valor. Como x no es mayor que 2, en el primer caso no vas a hacer nada. Si x es mayor que 2, vas a comparar siempre con el primero. El valor que te acaba de ingresar lo comparás con el primero. A C le asignás ese primer valor. En el 1 ponés el nuevo. Siempre y No, cuando sea Andrea, el mayor. problema es que ahí, o sea, al detectar un máximo hace el intercambio, pero en realidad ese máximo por ahí no es el máximo. Hay que esperar al final de todo. Tal cual. Ah, claro, está bien. Sí. ¿Sí? Por eso está bueno, acuérdense chicos lo que yo les dije. Primero lo cargamos, después hacemos la resolución, volviéndolo a recorrer en este caso, y después se muestra, ¿sí? Si tratamos Ok. de hacer todo junto, es muy probable que se confundan, ¿sí? Claro, porque en este caso vos estarías poniendo todos los máximos que van apareciendo, los estarías poniendo en el primer lugar. Claro, se están Entonces, desorganizando. no te van a quedar el máximo intercambiado con el primero. Te va a quedar el máximo en el primer lugar, pero todos los otros elementos en cualquier lado. Claro, ahí está. Sí, sí. Ahí está, bien.
¿Alguien más que quiera mostrar o lo hacemos, chicos? Bueno, hacemos. A ver. Bien. Este lo dejo por cualquier cosa y copiamos acá. Era el 48, ¿no? ¿No te acordás, Andrea? Bueno, dejamos el vector de 10 elementos, ¿sí? Hasta la carga sería todo igual. Bien. ¿Qué variables necesitamos? El máximo, el mínimo, la posición del máximo y la posición del mínimo. Bien, son todas variables enteras, ¿sí? Bueno, la carga todo lo mismo, ¿sí? Después si quieren lo partimos en subprocesos, pero vamos a arrancar así. Después de la carga vendría la resolución. Entonces, como habíamos visto, y uno de los compañeros lo resolvía de esta forma. Decimos que el máximo es el primero del vector. Y el mínimo lo mismo. Antes de arrancar, resolvemos eso. Ahora, como también vamos a llevar la posición del máximo y la posición del mínimo, yo voy a decir que la posición del máximo, si digo que el máximo lo estoy tomando de la posición del vector, de lo que está guardado en la primera posición del vector, entonces la posición del máximo hasta este momento es 1. Y lo mismo con el mínimo, porque estoy tomando que el mínimo es el que está en el vector en la posición 1, entonces la posición del mínimo hasta este momento es la 1 también. Bien. Tenemos que recorrerlo. Ahora, como veíamos hoy, lo hacemos de 2 a 10, porque ya la 1 la tomamos para el máximo y mínimo. Bien. Entonces decimos, si lo que está en la posición actual del vector, o sea, en la X, es mayor al máximo que yo tengo hasta este momento, entonces estamos en condiciones de decir que mi máximo cambió. ¿Bien? Por ende, tenemos que cambiar las dos variables. Tanto el máximo, que lo voy a tomar en la posición X, ¿sí? Porque es lo que acabo de comparar. Lo que esté en la posición X, sea la vuelta que sea, es mayor al máximo, entonces lo que está en B en la posición X lo tomo como máximo. ¿Y acá qué tengo que poner? La X. ¿Alguno lo sabe? X, muy bien. Siempre que yo tome el máximo y tenga que tomar la posición, es lo que está entre paréntesis. Bien. Ahora hacemos la otra parte. Dijimos que si no era mayor al máximo, podía ser menor al mínimo. Entonces decimos, si b de x es menor al mínimo que tengo, estamos en condiciones de decir que estamos ante un nuevo mínimo. Tomo el mínimo y tomo la posición. ¿Bien? Entonces, algunas vueltas el b de x va a ser mayor al máximo y va a pasar por acá, va a cambiar el máximo y la posición. Otras veces va a ser menor al mínimo y va a ejecutar esto. Y otras veces ni va a ser mayor al máximo ni va a ser menor al mínimo y no hará cambios. Pasará al siguiente x sin haber hecho cambios.
Bien. ¿Hasta ahí estamos? En este punto tengo el máximo y la posición y tengo el mínimo y la posición. Como yo recorrí ya todo el arreglo y llegué hasta la posición 10, tengo el máximo de entre todos los valores y tengo el mínimo de entre todos los valores. Por eso necesitamos recorrerlo todo antes de hacer los intercambios. ¿Bien? Entonces, en este punto está todo recorrido, tengo el máximo de todos y el mínimo de todos, y ahora sí podemos hacer los cambios. Bueno, vamos a escribir lo que puso Andrea en el Excel recién. Ayúdenme, vamos a intercambiar el máximo. No me acuerdo con qué posición era, Andrea. Era B de 1 con el máximo. El máximo con el primero, listo. Con el Gracias. primero. Bien, entonces, dijimos que en B de 1 tendríamos que guardar el máximo. Ahora, si yo hago eso así, voy a perder el valor que está en la primera posición. ¿Sí? Con lo cual, vamos a hacer la trampita que hizo Andrea. Antes de guardar el máximo en la primera posición, vamos a copiar el valor que está en la primera posición en la posición donde está el máximo ahora. ¿Bien? ¿Y eso cómo se hace? Decimos que el vector en la posición donde está el máximo ahora, en postmax. Para eso justamente llevamos esa variable. ¿Qué guardamos en ese lugar? Lo que está en la posición 1 del vector. ¿Sí? Lo que está en la posición 1 lo copio en donde está el máximo hasta ahora. Con lo cual ahí el máximo desapareció del vector. Pero como lo tenemos guardado en máximo, ¿sí? No tenemos problema. ¿Sí? Usamos el máximo como variable auxiliar. ¿Se acuerdan cuando había que intercambiar dos variables que teníamos que usar sí o sí una variable auxiliar? Bueno, en el caso usamos máximo como esa variable auxiliar. ¿Bien? Ahora, ya hicimos el enroque del máximo con el de la primera posición, nos queda hacer lo del mínimo. Decimos que donde está el mínimo, quiero que se guarde el valor que está en la última posición del vector. ¿Cuál es la última posición del vector? La 10. ¿Bien? O alguien que lo había hecho ahí con una dimensión que la daba el usuario, ponía la D. ¿Sí? Porque es la dimensión del vector. Y después, en la posición 10 del vector, voy a hacer uso de la variable auxiliar, que es donde tengo guardado el mínimo. Y con eso logro el enroque de el mínimo con el de la última posición. Bien. Y acá, esto lo conservamos, vamos a mostrarlo y vemos qué resultado obtenemos. ¿Alguna duda o lo corro? Lo corro. Y después mostrarles el diagrama de flujo, porque el ejercicio lo pedía en diagrama de flujo. Ah, bien. Antes de separarlo en módulos, que también está bueno. Sí. Así vemos por referencia los vectores. Sí. Bueno, empiezo a ingresar valores, chicos. 2, 56, 78, 5, 8, 9, 10, 11,
Estoy pensando, el máximo va a ser el 78, que va a ir a parar a la posición del... donde está el 2, ¿sí? Y voy a acá poner el mínimo, que sea 1, ¿sí? Y que no sea justo el de la última posición. Acá pongo un 15, no sé si era el último, bueno, y acá pongo un 45. A ver, ahí está. Si ustedes quieren para ayudarse, pueden ir mostrando cómo van cambiando max y post-max, o min y post-min, como hicimos el otro día, ¿sí? Fíjense que en algún momento va a entrar, cuando llegue al 1, y va a cambiar el mínimo. Ahí está. Yo te estaba hablando, Fabio, y para esto ya terminó, que te decía que si querías corrieras la velocidad para que fuera un poquito más rápido. Ah, bueno. Y yo digo, no me escucha, qué raro, y estaba silenciada, obvio. Bien, ahí termina. Ya termina, sí. Intercambia. Y ahora Y lo ahora vamos vamos a controlar. El 78 en la primera posición, lo tuvo que cambiar contra el 2, ahí apareció el 2, intercambiado con el 78. Y bueno, ahora cuando llegue al final va a haber cambiado el 1 con el 45. Así que aparece el 45, el 15 y el 1. Bien. ¿Se vio, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Eso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, me alegro. Chicos, vamos a modularizar. ¿Sí? Porque esto así como lo hicimos no está bien. ¿Sí? Yo les hablé en un principio del proceso de carga, el proceso de resolución y el proceso de mostrado. ¿Sí? Así que bueno, vamos a agarrar esto mismo y lo vamos a pasar a subprocesos. ¿Sí? No cambia la idea, solamente va a cambiar un poco la esquematización. ¿Sí? Así que hacemos subproceso, subalgoritmo, eso es indistinto. ¿Sí? Carga, como dijeron hoy. ¿Qué va a recibir el subproceso de carga? A ver, ¿qué se les ocurre? El vector. A, B y X. ¿Qué es B de X? B de X es una posición del vector, ¿sí? Si nosotros miramos donde está expresado B de X, ¿sí? Es una posición del vector, ¿sí? En realidad nosotros al proceso de carga le vamos a pasar el vector completo, ¿sí? Vacío, para que lo cargue completo, ¿bien? Entonces no le voy a pasar una posición en especial, lo voy a pasar completo. Cuando yo quiero pasar un vector completo, ahí sí va a ser uno de los casos, ¿sí? Donde vamos a trabajar con la variable del vector sin los paréntesis, porque estamos diciendo que pasa todo. ¿Bien? Entonces, en el proceso de carga, vamos a recibir un B, que se puede llamar B o cambiarle el nombre, como ya sabemos que se pueden hacer con los parámetros. Y por referencia o por valor, a ver qué se les ocurre. Por referencia, ¿no? Por referencia, bien, como cualquier cosa que nosotros hacemos en un proceso, subproceso de carga, estamos cambiando eso, ¿sí? Por ende tenemos que pasarlo por referencia.
Un vector no se puede expresar como función, ¿no? No. Justamente con los vectores no. O sí, Andrea, en las versiones más nuevas se puede. No me acuerdo. ¿Andrea? Bueno, se fue por un momento. Bien. No, está hablando, pero está silenciada. Ah, está silenciada, Andrea. Vemos la cámara como habla, pero no. Perdón. No, decía que no sé, capaz que PCIN lo acepta, ¿sí? Si hacemos una función que nos devuelva un vector, pero por definición teórica no se debe hacer. Entonces no lo hacemos. Por más que prueben y se los deje hacer, no corresponde. Es un procedimiento. Ah, listo. Entonces, esto quiere hacerlo en el principal, Andrea, ¿era sí o sí? Sí, la dimensión en el principal. Y tendrías que pasar la dimensión como Y lo parámetro. pasa, en realidad lo estoy haciendo fija y después lo vamos a hacer dinámico, ¿sí? Bien. A propósito. Con lo cual, como sabemos que es un vector de 10 elementos, con pasarle solamente el vector me alcanza, ¿sí? Acá vamos a tener que declarar la variable x. Disculpen. ¿Sí? Como entero, y ya en el principal no sería necesaria. Después vamos a ver qué necesitamos en el principal y qué no. ¿Bien? Ingrese 10 valores, lo lee, y como es por referencia, ¿sí? Lo va a haber cambiado y el principal lo va a ver. Entonces, donde yo saqué la parte de carga, vamos a llamar al subproceso de carga con B. ¿Bien? Y ya el principal se va ordenando. Bien, como tengo el subproceso de carga, vamos a llamarle al segundo proceso que va a ser los intercambios, le pongo intercambio. ¿Sí? Es lo que se me ocurrió. Bien. ¿Qué recibe el proceso intercambio como parámetro para poder trabajar? ¿Recibe el vector? ¿Recibe algo más? ¿Qué necesito yo como algoritmo para poder intercambiar el máximo de un vector con la primera posición y el mínimo con la última? El valor. Mínimos. El vector. El vector con los valores, el vector ya cargado sería. Imagínense que el principal le dice, bueno, vos encargate de cargar el vector. Y el otro dice, ok, tomo 10 valores por teclado y te lo devuelvo. Bien, vuelve al principal, tiene el vector cargado. Dice, bueno, tomá, vos encargate de hacer el intercambio del máximo por el primero y el mínimo por el último. Che, ¿y cuál es el máximo? No, ni idea, encargate vos. Yo te pasé la lista, devolveme las cosas intercambiadas. Encargate vos de buscar el máximo, intercambiarlo con la primera posición, encargate vos de buscar el mínimo e intercambiarlo con la última posición. ¿Bien? No me compliques la vida a mí, eso es trabajo tuyo. ¿Bien? Entonces el principal le va a pasar al proceso de intercambio el vector tal cual lo recibió del proceso de carga. Bien, hasta ahí estamos. ¿Es por referencia o por valor en el caso de intercambio? A ver alguno, si se la juega. Por referencia. Por referencia, porque cambia, va a ser trabajos dentro de ese vector. No va a volver tal cual fue. ¿Bien? Entonces sigue siendo por referencia porque hay modificaciones. Bueno, voy a necesitar la X, ¿sí? Y voy a necesitar llevar todo esto que teníamos en el principal al subproceso. Bien.
tomar el máximo, la posición del máximo, el mínimo, la posición del mínimo, e intercambiar. Tengo la X, en realidad me voy a copiar esto, y vamos a dejar lo que necesitamos. El vector no, porque viene por parámetro. Usamos la X, el max, el min, postmax y postmin. Bien, así que excepto la B usamos todo. Bueno, entonces donde estaba todo ese código, llamamos a intercambio. En ese punto ya el vector está intercambiado, ¿sí? Y por último, para dejarlo todo como corresponde, ¿sí? Vamos a hacer el subproceso. Y que se den cuenta que el principal no hace nada, le da para hacer todo a los módulos, y él lo único que hace es decirles, hace esto, hace lo otro, ¿sí? A cada módulo le da sus indicaciones, sus parámetros, y él lo único que hace es invocarlos. Bien. Mostrar vector. Mostrar vector. ¿Qué va a recibir el mostrar vector por parámetro? Si se encarga de mostrar un vector, otra vez le vamos a mandar el vector completo. Encárgate de mostrar todos los valores del vector a como esté en este momento. ¿Bien? Acá el vector es por referencia o por valor. A ver si me ayudan. Por valor, ¿no? Por valor, porque vas a mostrar. Por valor. Por valor. Cuando vamos a mostrar cosas, mostrar vectores o matrices, se supone que no hicimos, si no hicimos alguna macana, tiene que ser por valor, porque solamente está mostrando el contenido, ¿sí? Si es por referencia y estamos haciendo algún cambio, entonces en realidad ese proceso, además de mostrar, está haciendo alguna cosa rara que no debiera, ¿sí? Bien, es por valor, no lo aclaro, ustedes si quieren lo aclaran, porque es por defecto, ¿sí? Bueno, y me voy a traer la parte de mostrar. Que solamente necesita la variable x como auxiliar y nada más. ¿Bien? Y me llevo la llamada al principal y saco eso. Entonces fíjense el principal, qué tonto que quedó. ¿Sí? ¿Qué necesita el principal? Solo el vector. ¿Sí? Nada más. Porque hasta ahora dijimos que es de 10 posiciones fijas. ¿Bien? Bueno. Entonces primero carga, después llama a intercambio para que haga los cambios y después muestra. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene esto? El mismo que vimos recién. Si lo probáramos es todo igual. ¿Sí? Con lo cual no lo voy a probar y vamos a hacer primero, antes de probarlo, el cambio de la dimensión dinámica. ¿Bien? Esto en vez de ser 10, que sea un valor que nos ingresa el usuario en el proceso principal. ¿Sí? Así que además de la B, vamos a tener la D como pusieron ahí, D de dimensión. Escribir, ingrese la cantidad de valores, leer D, y el D lo uso para dimensionar. Bueno, hasta ahí todo bárbaro. Ahora cuando llame a cargar, este va a ir de 1 a 10. Ahí vamos a tener un problema. Solamente va a andar para cuando el usuario ingrese 10. Por ende, tenemos que agregar algo acá. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría agregar? La dimensión. La dimensión. A partir de que una dimensión es dinámica, cada vez que yo paso el vector tengo que pasar de cuántos lugares es. ¿Sí? Va uno atado al otro. ¿La dimensión pasa por referencia o por valor? Por valor.
Por valor. Por valor, la dimensión no cambia, la leo acá en el principal, la uso para dimensionar y ya no cambia. ¿Sí? Bueno, como lo hacemos acá, va a ser en cada uno de los procesos. ¿Bien? Y donde figure el 10, ¿sí? Esto es lo que quise hacer hoy, ingrese de valores. Y acá voy hasta D. Vamos a demostrar. Acá voy hasta D. Lo único que estoy cambiando, donde figure el 10, voy a cambiar. Acá no cambio nada. Acá voy a ir hasta D. Acá no cambio nada. Acá no cambio nada. Y acá usamos la D. Bien. Entonces pasamos de una dimensión estática, ¿sí? O definida en el algoritmo, a una dimensión dinámica, y yo puedo probar con un arreglo de 10, de 15, de 50, o lo que a mí se me ocurre. ¿Bien? ¿Dónde le acelerábamos la velocidad? Ahí a la derecha, que tenés en el paso a paso, que tenés una barrita gris que dice velocidad, y si le das más a la derecha, va más rápido. A la derecha, ahí abajo. Ahí, abajo. Un toque abajo. Después de los 3 de colores, un poquito más abajo, dice velocidad. Ahí, abajo. Ahí. Chicos, ahí alguien preguntaba si sin los subprocesos, o sea, en el estado anterior, el algoritmo estaba. El algoritmo estaba bien, sin modularizar sería. Cuando nosotros los evaluamos, a ver, uno de los puntos que se evalúa es la modularización. Entonces, a partir de los ejercicios donde aprendimos a modularizar, a partir de ahí, siempre traten de resolver los problemas pensando en módulos, o sea, en procedimientos o funciones, porque después sí o sí tienen un ejercicio que hacer modularizado. Y otro ejercicio, o sea, lo que van a tener de arreglos y matrices, también probablemente tenga módulos. Y en el final, directamente, son módulos lo que se pide. Así que, digamos, el algoritmo como solución del problema estaba bien, sin modularizar. Pero la recomendación es hagan los módulos. Bien, Fabio, te dejo seguir con la prueba. Chicos, no sé si vieron, mientras hablaba Andrea, me estaba marcando error acá porque decía que al haberle agregado un parámetro, ¿sí? Acá en la llamada ese parámetro faltaba. Así que a los 3 procesos les agregué la D detrás de la B. ¿Bien? Para cumplir con lo que los 3 subprocesos están esperando. ¿Bien? Bueno, vamos a probar. Vamos a probar con un vector de 6. Bien. Y ahí estamos en el subproceso carga. ¿Sí? Voy a poner un 8 en la primera posición y voy a poner el máximo en la segunda. Con lo cual va a tener que cambiar el... A ver, no. Vamos a poner el máximo en la tercera posición. 8, 56, 89. ¿Sí? Así logramos que cambie el 8 con el 89. ¿Sí? Y acá en la cuarta posición voy a poner el mínimo. Vamos a poner un 2. Acá pongo cualquier cosa. ¿Sí? Y acá pongo un, bueno, algo intermedio, un 25. Así cambia el 2 por el 25. ¿Bien? Si no dije mal. Está bien, sí. Estoy bien. Bien. Terminó la carga, llamó a intercambio.
Tomó un máximo, tomó otro máximo, tomó el mínimo en 2. Bueno, intercambió, va más rápido. 89 con el 8, 25 con el 2. ¿Bien? Logramos el mismo efecto con sus procesos y con una dimensión dinámica, ¿sí? Dispuesta por el usuario. ¿Lo siguieron? ¿Quedó claro? Es lo mismo que lo anterior con sus procesos y la dimensión ya no fija en 10, sino dada por el usuario. Me ¿Estamos? río con los mensajitos del chat que me dicen que me falta decirles, si quieren aprobar la materia, hagan módulos. No, chicos, Entre tienen líneas, lo suerte. dijiste. Para el parcial, los ejercicios son uno por cada tema de todo esto que hemos visto hasta ahora, o sea, un ejercicio de secuenciales, no, uno de condicionales, uno de repetitivas, uno de modularización y uno de arreglos, y valen todos el mismo puntaje. Así que ahí tienen suerte. Es lo mismo. Tienen que resolver 3 ejercicios bien, de esos 4, 3 bien para aprobar. En el final, que alguien también preguntó ahí en el chat, sí tienen que programar, tienen que escribir ustedes el algoritmo, y son módulos. Se piden programar 2 módulos, por lo menos en esta virtualidad. Así que no zafan del módulo. Bueno, ya no nos queda mucho más, pero tendrían que ustedes, la recomendación es, empiecen con los ejercicios de arreglos. La semana que viene, como no avanzamos en tema, nos vamos a dedicar, o sea, más allá de que si tienen consultas de lo anterior no tenemos problema, pero vamos a dedicarnos a hacer algo de matrices, ¿sí? Y bueno, y el otro tema que queda también es bastante sencillo, así que por ahí y no es evaluado en el parcial, así que en las otras clases antes del parcial podemos seguir viendo todo esto que sabemos que por ahí les cuesta un poquito entenderlo. Pero traten de mirar los videos donde están las soluciones de algunos ejercicios típicos en Moodle, que seguramente eso les va a servir como para darles un empujoncito para que puedan resolver ustedes el resto de los ejercicios. Y aparte, son 3 ejercicios los que tienen y 2 los explicó Sebastián, que es el otro chico de la práctica de la mañana. Así que así no me tienen que aguantar a mí todo el tiempo. Ah, Fabio, mostrales el diagrama de flujo de esto. Acá era, ¿no? Sí. Esto nosotros, al usar PCInt en esta forma, nos acostumbramos a verlo, a hacerlo todo con pseudocódigo. Pero recuerden que también se puede hacer lo mismo con el diagrama de flujo, que en realidad es exactamente lo mismo, pero en un dibujo, ¿sí? Ahí lo que estaban viendo era el del algoritmo principal, ahora ahí está el diagrama de flujo de la carga, ¿sí? Del subproceso carga, que ahí no sé por qué le pone función, pero bueno, es lo mismo, subproceso debería decir. ¿Hay una forma de volver atrás acá, Andrea? Me parece que te abre ventana nueva, si la minimizás esa ventana no tenés el código atrás. Ahí está. Sí, pero no, viste que en un primer paso te muestra los... Ah, me los parece que en ese subprocesos. sub, en el primer botoncito del menú, ahí si haces sub, la primera opción allá a la izquierda. Está bien, estoy esperando que los chicos lo vean. Sí.
Sí. Andrés, si te parece, les pego el fuente en el chat por si alguno lo quiere probar y ver el diagrama de flujo y eso. Sí, buenísimo. Para que no lo tenga que reescribir Y todo. si querés guardarlo y después mándamelo y se lo subo en Moodle. Bueno. Bien, y este es el último de mostrarlo. Profe, te repito antes de que termine que no te olvides de subir los afiches de la teoría. De la teoría se lo pedí a Alejandro, que no me ha contestado, pero si no me llega a contestar, subo lo que tengo de años anteriores de la teoría de Alejandro. Igualmente, las del video que está subido en Moodle están las diapositivas. Esas las Bueno, joya. ¿Las viste? ¿Lo viste al videíto? Sinceramente no, pero no pasa nada porque si está subido en Moodle lo puedo ver. Sí, está el video y están las diapositivas de ese video. Y de todas formas, ni bien Alejandro me pase las que usó hoy, las subo, y si no me llega a pasar, mañana subo lo que tengo del año pasado. Que no sé si será lo mismo, Dale. pero creo que si no es lo mismo es muy parecido. Dale, gracias. Bárbaro. Y También ya lo pegué en el también chat, le chicos, subimos que la alguno grabación de esto. Alguno lo había pedido por chat, ahí está. La Bárbaro, y versión ahí está con los modularizada, módulos, genial. porque alguien lo había pasado en el chat, pero sin módulos. Ahí Y yo te lo que paso a voy vos, a... Andrea, también. Yo me lo copio también de acá del chat, así... Te lo iba a pasar por WhatsApp. ¿Me Ah, copias del listo, chat? pásamelo. Sí, mejor. Igual te lo pegué también, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta. Por el tiempo no nos daría el tiempo para explicar otro ejercicio, pero si tienen alguna consulta puntual de algo, lo podemos ver. Sí, si les regalamos 1 kilo de asado, ¿nos aprueban la materia? Me hiciste reír porque había en algún momento un profe que decía, cuando estábamos presencial, les pedía tortas, facturas y esas cosas, y los chicos nunca les llevaron nada en realidad. Pero bueno, ahora estaríamos complicados con el tema de reunirnos para el asado. Pero bueno, cuando todos aprueben y nos podamos ver, bueno, yo por la parte de tutorías a todos los ingresantes les debemos la choripaneada que todos los años hacemos, así que en realidad somos nosotros desde la facultad los que los tendríamos que invitar a ustedes. Pero ¡Qué bueno. buena onda! Ojalá podamos vernos antes de fin de año. Ahí voy a detener la grabación.